Tengo una carta en la computadora que he venido escribiendo para mi hijo desde que él era un bebé. La idea se la escuché a Marcela porque ella estaba haciendo una carta para Angélica de la misma forma. Y me pareció buena idea porque a veces uno quiere platicar con su hijo, pero está muy chiquito y hay ciertos temas que pues no puedes platicar con él, no tiene la edad. Y para que no se te olvide, se me hizo buena idea lo que hacía mi esposa, escribirlo en la computadora. Yo tengo la esperanza de dársela algún día, espero todavía en vida, y no sé, a lo mejor antes de casarse. Y el objetivo de esta carta es que él sepa ciertas circunstancias que he vivido, ciertas situaciones que he vivido, y cómo las enfrenté, y cómo las resolví, o cómo las empeoré. Trato de ser lo más sincero posible, para que por lo menos él tenga mi experiencia y ya él tomará sus propias decisiones. Cosas importantes que yo quiero que él conozca. Esta idea no es nueva. Ya mi Padre Celestial había escrito muchas cosas también en una gran carta, o en varias cartas, o en varios libros, llamado la Biblia, de situaciones que quiere que él sepa. Y cuando yo llego a estos versículos que vamos a ver este día, me doy cuenta que hay ciertas cosas que él está muy interesado en que conozcamos. Este mensaje que vamos a ver el día de hoy es una continuación del mensaje de hace 8 días, Los ojos del corazón. Así que si no lo has visto, te invito a que, para que tengas todo el contexto general de lo que vamos a hablar hoy, veas primero ese mensaje, Los ojos del corazón. Y si ya lo viste, espero que recuerdes lo que comentamos hace 8 días, porque voy a seguir con los versículos. Una vez que Dios abre nuestros ojos del corazón, una vez que nos da espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, una vez que nos da esto, nos abre los ojos del corazón, y seguido a esa frase de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, sigue la frase en Efesios 1:18, para que sepáis. Y es así como se llama el mensaje del día de hoy. ¿Por qué quiere alumbrarnos los ojos del entendimiento? Para que sepamos 3 cosas. 3 cosas que Él ha planeado, que necesita, que requiere, que solicita que nos queden claras a ti y a mí. Entonces, hilando toda la frase completa para un pequeño resumen, Pablo está orando por los efesios para que Dios les dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que Dios alumbre los ojos de nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Para que sepáis, primera cosa que quiere que sepamos, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Vivir sin sentido es sinónimo de ir muriendo lento. Necesitamos tener una esperanza a la cual aferrarnos para tener sentido en nuestra vida. Yo veo en mi hijo que siempre anda buscando una fecha que esperar. Si no es su cumpleaños, si no es el día que salga de la escuela, si no es Navidad, si no es alguna festividad, algún tiempo de vacaciones, él siempre está esperando esa fecha. Y entonces él siempre dice, bueno, ya pasó mi cumpleaños, ¿ahora qué viene? Ah, ya sé, vienen vacaciones. Y entonces pone su esperanza en esa fecha. Bien lo dice Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Cuando dejamos de soñar con lo que puede ser, cuando dejamos de creer que algo bueno puede suceder y perdemos la esperanza, morimos lentamente. Por el contrario, cuando encontramos un sentido, no nos dejamos llevar por el desánimo. Por eso mismo Dios quiere abrir los ojos de nuestro corazón para que sepamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Él sabe lo importante que es tener una esperanza. La esperanza de la que habla la Biblia
no es solo un anhelo, un deseo, como cuando decimos nosotros, quiero sacarme la lotería. Eso no es esperanza, eso puede no suceder, o más bien es más probable que no suceda, sino que es la confiada expectativa en una obra terminada. Cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, significa que todo estaba hecho para aquel que cree, para aquel quien ha sido llamado. Nuestra esperanza, según este versículo, tiene mucho que ver con nuestro llamado. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué has sido llamado? Yo he escuchado muchas veces esta frase y algunos se refieren a profesiones. He escuchado que algunos dicen, yo fui llamado a ser pastor, yo fui llamado a ser ingeniero, yo fui llamado a ser maestro, yo fui llamado a ser doctor. Algunos lo ven como un llamado a un estado civil. He escuchado a gente que dice, yo fui llamado a ser soltero, yo fui llamado a ser casado. O como mi hijo, cuando le pregunto, ¿qué vas a hacer de grande? Él, sin dudarlo, me dice, yo voy a ser papá. Algunos el llamado lo ven como el lugar de residencia. Yo fui llamado a vivir en Puebla, yo fui llamado a vivir en África. ¿Tú has mencionado alguna de estas frases? ¿A qué te ha llamado Dios? Aunque el Señor puede dirigirnos en alguno de estas frases que hemos mencionado, no tiene nada que ver con el llamado principal al cual hemos sido llamados tú y yo. El llamado del que está hablando aquí Pablo y que quiere que nuestros ojos del corazón estén bien abiertos para que lo entendamos, es un llamado en la vida diaria, en las actividades que ya venimos haciendo. Es por eso que necesitamos los ojos del corazón bien abiertos. El mismo Pablo, en la carta a los Corintios, nos explica cuál es nuestro principal llamado. Primero los Corintios capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, escucha, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Independientemente de lo que tú pienses que es tu llamado, la Biblia nos dice que tu principal llamado no es a ser pastor, a ser ingeniero, a ser arquitecto. Tu principal llamado es a tener comunión con nuestro Padre. La relación más importante que debe estar en un pedestal más alto en tu vida y en la mía es la relación que debemos de tener con nuestro Dios. Pero eso no lo podemos entender si no dejamos primero que Dios abra los ojos de nuestro corazón. Mientras nuestros ojos de nuestro corazón no estén abiertos, seguiremos pensando que las relaciones alrededor nuestro son más importantes que la relación con nuestro Dios. Como relación me refiero a que las 24 horas del día estemos conscientes de que Dios está con nosotros y no se aparta ni un centímetro de nosotros. Una vez que ya tomamos conciencia de que Dios está siempre con nosotros, debemos de comenzar a compartir todos nuestros momentos del día con Él. Nuestros enojos, nuestras frustraciones, nuestras risas. En cualquier lugar y en cualquier situación en que estemos, Dios está dispuesto, más que dispuesto, a escucharnos. Él está escuchando nuestros suspiros, nuestros murmullos, inclusive escucha nuestros pensamientos. Así que tengamos los ojos del corazón bien abiertos para que sepamos la esperanza a la cual hemos sido llamados. ¿Cuál es ese llamado? Tener comunión todos los días con mi Padre Celestial. Si me pongo a pensar, yo también soy como mi hijo. Quizá yo ya no pongo fechas que esperar, pero sí pongo eventos en la vida en los cuales yo pienso que cuando llega esa fecha o esa etapa de mi vida,
voy a ser más feliz. Postergo las cosas a cuando mis hijos crezcan. Postergo las cosas a cuando me jubile, para cuando ya tenga dinero. Y así sigo postergando mi esperanza de algún día estar completo y ser feliz. Y estoy desaprovechando el hoy, este momento, cuando nos hacemos conscientes de esa esperanza a la cual Él nos ha llamado. No nos vamos a sentir solos. Vamos tomando conciencia de que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso nos da la energía necesaria para afrontar la vida con los problemas que tengan, con los gigantes que vengan. Quien está con nosotros es más poderoso. Segunda cosa que Dios está interesado, muy interesado, que conozcamos. Dice Efesios 1:18 también. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí hay dos palabras que han traído mucho conflicto a las familias y a las naciones. Riquezas y herencia. Riquezas. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que quiere que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Pablo está en la cárcel. Si tú y yo físicamente estuviéramos viendo a Pablo, seguro le diríamos, ¿de qué riquezas estás hablando, Pablo? Tenemos que ir un poquito más adelante en esta carta a los Efesios para que entendamos qué tiene Pablo en la mente cuando está escribiendo que Dios abra los ojos de nuestro corazón para conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico, dice ahí, ¿pero en qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los ojos del corazón tienen que estar bien abiertos para comprender que Dios es rico en dos cosas. Él es abundantemente rico en misericordia y abundantemente rico en gracia. ¿Por qué Dios quiere abrirnos los ojos del corazón para que sepamos que Él es rico en misericordia y gracia? Porque como vimos en el primer punto, la esperanza a la que Él nos ha llamado ha sido a tener comunión con Él. Cuando yo tengo comunión con Él, me doy cuenta que mi naturaleza está llena de errores, que Dios está trabajando. Y que cuando a lo mejor, cuando voy caminando por mi casa y voy en chanclas y me pego en el dedo chiquito del pie, se me sale el jarocho que todos llevamos dentro y de repente y me doy cuenta que Dios está a mi lado y que es un Dios santo, que me ama, pero que odia el pecado. Y eso me genera angustia, porque obviamente no estoy a la altura de esta relación. Pero Pablo está en oración desde la cárcel para que los efesios entiendan que Dios es rico en gracia y en misericordia. Y esa gracia redentora cubre mis faltas, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y así caiga yo 100 veces, 200 veces, 300 veces, tengo un Dios que es rico en misericordia, que me va a levantar y no me va a dejar tirado las veces que sean necesarias. Esa riqueza nunca termina. Es necesario que tú y yo tengamos los ojos del corazón abiertos para darnos cuenta que si bien no estamos a la altura de la relación, pero nuestro Dios es infinitamente rico en gracia y en misericordia. Este versículo también habla de la palabra herencia.
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los versículos 13 y 14 de este capítulo hablan de una herencia que nosotros vamos a recibir y nos explica que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es las arras de esa herencia. Pero aquí la palabra clave, la palabra a resaltar es su herencia. No tu herencia ni mi herencia, sino su herencia. Está hablando de una herencia de Dios. ¿Cómo? ¿Dios tiene una herencia? Dice la Biblia en el Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La Biblia nos dice que nuestros hijos es parte de una herencia que Dios nos ha dado. Y lo que me está diciendo este versículo de Efesios es que Él considera a todos sus santos, a todos sus escogidos, a todos los hijos de Él como una herencia, como menciona el Salmo 127. Un día, hermano, vamos a estar para siempre con Él. Y Él espera ese momento como alguien que espera una herencia. Nuestra esperanza, hermanos, no está en que las cosas en el mundo cambien, en que este mundo se vuelva mejor, porque la Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. Nuestra esperanza está en que algún día tú y yo estaremos para siempre con Él. Y Dios estima tanto ese momento que nos menciona como si tú y yo fuéramos una valiosa herencia. Tercera y última cosa que Dios está interesado que sepamos esta mañana. Versículo 19 del capítulo 1 de Efesios. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Eminente significa algo que sobresale. Supereminente quiere decir que algo sobresale muchísimo, algo que es muy elevado y que tú puedes distinguir claramente. Supongo que Pablo escribió primero que quiere también que sepamos la grandeza de su poder, pero la grandeza de su poder le quedó corto. Y dijo, la eminente grandeza de su poder, y queda corto. Y entonces escribe, la supereminente grandeza de su poder. Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 28, 18, toda potestad o todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Le has escuchado esta frase a alguien más? ¿Habrá algún osado que quiera decir esta frase? No lo hay, ni lo habrá. Pablo 3 versículos más adelante va a decir en el versículo 22 que Dios sometió todas las cosas que vemos bajo sus pies de Jesucristo. Ahora, esa supereminente grandeza de su poder, nos dice Pablo, está operando en ti y en mí. Es decir, está operando en los que creemos. Pero puede llegar a nuestra mente la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué si es tan grande y tan supereminente ese poder, permitió que Pablo esté en este momento escribiendo en la cárcel? Por eso es que el versículo 20 pone a Jesucristo como ejemplo. Dice el versículo 20 del capítulo 1 de Efesios, la cual, ese supereminente, grandioso poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que no se mostró en Pablo sacándolo de la cárcel o impidiendo que fuera a la cárcel, tampoco se mostró impidiendo que Jesucristo fuera a la cruz. Eso hubiera sido sencillo. Imagínate cuántos ángeles estaban esperando la orden para venir y acabar con el sufrimiento de nuestro Salvador. Yo me los imagino como, da la orden. Un solo ángel
hubiera sido suficiente para bajar a Cristo de la cruz y terminar con todas las personas que estaban haciendo escarnio de él. Un solo ángel hubiera sido suficiente para sacar a Pablo de la cárcel, pero eso es sencillo. Lo que no es sencillo es hacer que Pablo soporte la soledad, que Pablo, aunque esté injustamente encarcelado, tenga la energía y tenga la claridad de escribir esta carta a los Efesios. ¿Dónde se ve el poder de Dios? Haciendo que Jesucristo soportara tan tremendo dolor, soportara las burlas, los escarnios, soportara el dolor físico, soportara el dolor emocional de morir solo en una cruz que hasta su padre en ese momento lo dejó. ¿Dónde se mostró ese poder? Como dice este versículo, resucitándolo de los muertos. No solo resucitándolo de los muertos, sino poniéndolo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. El poder de Dios se muestra en Pablo y en Jesucristo, no evitando el dolor, sino dando fuerza a través del dolor y sacando bendición de ello. Si Pablo no hubiera ido a la cárcel, no tendríamos estos tremendos versículos en los cuales hemos meditado en 2 videos. No sabríamos estas 3 cosas que Dios quiere, que Dios necesita que sepamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Y cuál es su eminente, grandioso poder actuando en ti y en mí? Ese poder nunca nos dejará postrados. No importa el dolor, no importa lo que suframos, no importa el valle de sombra en el cual estemos. Dios siempre nos va a sacar, nos va a levantar. Aún de la misma muerte, Él nos ha dicho que nos va a dar vida eterna. Nada podrá quitarnos de su mano. Al contrario, en cada prueba saldremos fortalecidos. Diremos como Job, me probará y saldré como el oro, porque todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, y en ese supereminente, grandioso poder es que confiamos. Terminamos con esta serie de 2 mensajes. Espero que ahora te quede claro que tu corazón tiene ojos, que podemos tener espíritu de sabiduría y de revelación, porque Dios está muy interesado en que conozcamos cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está basada en el llamado que tenemos a tener comunión con Él todos los días, no solo de nuestra vida, sino de toda la eternidad. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Yo tengo un Dios rico, rico en misericordia y en gracia. Y eso hará que no importando cuántas faltas tenga, su riqueza y su amor en la misericordia y gracia es más grande que mis faltas. Y 3. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? La cual está operando en mi vida y en la tuya, independientemente de la situación que estamos viviendo. Esa no es mi situación final. Eso que estás viviendo no es tu situación final. Él me levantará, Él me probará y saldré como oro, y algún día estaré gozándome delante de su presencia, porque mi fe se basa en su poder y no en lo que yo pueda hacer. Ahora que ya sabes estas 3 cosas que Dios quiere que conozcamos, debemos de saber que nunca es tarde para volver a comenzar. Siempre es posible tener un nuevo comienzo. A partir de hoy podemos tener los ojos bien abiertos y estar conscientes de que Dios está a nuestro lado. Y termino con un ruego que hace Pablo en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. En Él confiamos que saldremos adelante de esto y que esto es temporal y que pronto estaremos juntos alabando su nombre.